Que vislumbran el acontecer informativo. Con Román Losinski. 6:17 de la mañana, Mundo UR nos tiene que el Consejo de la Unión Europea suspendió temporalmente las medidas de restricción de viaje que pesaban contra el presidente del CNE, Elvis Amoroso, y otras 3 personas vinculadas al Consejo Nacional Electoral. Aseguran que la intención es favorecer la organización de la elección presidencial. Mardoley Prin, nuestra compañera, nos tiene la información. Las restricciones contra el presidente del CNE datan de 2020, cuando aún fungía como Contralor General de la República. Con el anuncio hecho por el portavoz del Servicio Exterior de la Unión Europea, Peter Stano, se suspenden temporalmente las sanciones contra Amoroso y también favorece a los exrectores Socorro Hernández, Javier Moreno y Leonardo Morales. Según Stano, se está reconociendo avances en materia comicial y la Unión Europea reafirma su compromiso y apoyo para el buen desarrollo de las elecciones presidenciales. Stano afirmó que la Unión Europea seguirá cooperando con el CNE de cara al posible despliegue de una misión de observación electoral que proporcione una evaluación independiente e imparcial del proceso. Asimismo, mantiene el apoyo al proceso de diálogo en Venezuela. Bueno, pues el presidente del CNE, Elvis Amoroso, no acepta la decisión de la Unión Europea de levantarle las sanciones. Considera que se trata de un acto de coacción para aparentar que el levantamiento de las sanciones es a todo el Estado. Y en este caso la información la tiene el reportero Harley Monseguileman. El máximo representante del Poder Electoral demandó el cese integral de las sanciones y de otros mecanismos que a su criterio buscan interferir en el desarrollo libre del proceso político del país. Sería indigno y desleal aceptar esta dádiva de la Unión Europea solo para mí y dejar a los 30 millones de venezolanos y venezolanas afectados por las sanciones y bloqueos impuestas. El presidente del CNE, Elvis Amoroso, aseguró que mientras la Unión Europea persista con las políticas de hostilidad contra Venezuela, resultará imposible generar un diálogo sincero con el ente rector. Y que cese la persecución que pesa contra los empresarios que están realizando un esfuerzo importante para garantizar junto al Estado venezolano las medicinas y alimentos para el bienestar de los habitantes. El presidente del CNE no informó si seguía siendo bienvenida a la Comisión de la Unión Europea, invitada a Venezuela como veedores internacionales. También a través de Mundo UR leemos que el gobierno venezolano rechazó el parcial levantamiento de sanciones de la Unión Europea al presidente del Consejo Nacional Electoral y 3 antiguos integrantes del Poder Comicial. Oscar Pineda tiene más información. El canciller de la República, Iván Gil, calificó como un gesto engañoso la medida que se presenta como un avance hacia unas elecciones presidenciales más competitivas. Lunes, 1 de la tarde. Hoy vemos cómo la Unión Europea reedita sanciones en contra de una serie de funcionarios venezolanos y de manera engañosa sacan de la lista de sancionados a algunos miembros del Consejo Nacional Electoral para enviar supuestamente una señal de buena fe. El diplomático rechazó todas las sanciones impuestas al país. Lunes, 1 de la tarde. Las sanciones simplemente no deben existir, son ilegales, son ilegítimas. Esta decisión surge después del encuentro realizado el pasado 9 de abril entre la Junta Directiva del CNE con la misión exploratoria de la Unión Europea para el Plan de Veeduría Internacional de cara a los comicios del 28 de julio. De hecho, en su programa Con Maduro Más, Nicolás Maduro catalogó a la Unión Europea como una vergüenza. Quienes toman las decisiones de la Unión Europea, o quiénes, más bien se pregunta, ¿quiénes toman las decisiones de la Unión Europea? No lo puede entender, porque se arrastran a los intereses de Estados Unidos y van contra los intereses de sus propios pueblos. Es una cita textual para Nicolás Maduro. Por cierto que hoy estaremos hablando del tema internacional. Por cierto, será una interesante conversación en la que este tema estará incluido con Mirna Yonis y con Luisa Angarita. Eso será a partir de las 7 de la mañana. Bueno, quien también fue rector del Consejo Nacional Electoral, Vicente Díaz, considera que se deben profundizar las negociaciones tanto entre Estados Unidos y Venezuela como a lo interno entre el gobierno y los factores de oposición. Un proceso de negociación entre las partes aquí en Venezuela sería lo principal porque somos los interesados, dijo. Lo tiene Mundo UR. Insistió en que la negociación y la elección deben ir juntas porque no puede haber un resultado que favorezca a uno u otro sin que haya un entendimiento previo. Citan acá de nuevo,
el hecho de que la Unión Europea haya ratificado un montón de sanciones y haya excluido a 4 personas es una buena pista de que esas conversaciones continúan, así como las licencias específicas. Hasta allí la cita para Vicente Díaz. Por cierto que hablando del CNE, en minutos nada más, luego de las 6:30 estaremos conversando con Wanda Cedeño. Ella es coordinadora de Voto Joven porque finaliza hoy de hecho el proceso de impugnación del registro electoral preliminar. De eso estaremos hablando. A ver, vamos a eso, a lo electoral. Confirmado nos tiene que el candidato de la Mesa de la Unidad Democrática, Edmundo González Urrutia, valoró este lunes 13 de mayo muy positivamente su reunión con el partido Movimiento por Venezuela. Ratificaron desde el movimiento su total respaldo de cara a la presidencial del 28 de julio. González Urrutia comentó al concluir la reunión que el ánimo que tenemos se fortalece con encuentros como este. La reunión se inició con palabras del secretario general nacional del movimiento, Simón Calzadilla, quien le expresó que su candidatura recogía la propuesta que había encarnado Andrés Caleca, apoyado por el MPB en la primaria, pues era un hombre independiente capaz de facilitar la unidad de buena parte del país para derrotar a Nicolás Maduro y emprender el camino para la reinstitucionalización del país y la reconstrucción de Venezuela. Eso en confirmado. En tal cual, leemos que el candidato presidencial de la Plataforma Unitaria, Edmundo González Urrutia, informó este lunes que sostuvo un encuentro con representantes del llamado Frente Amplio, para así continuar con la unión de esfuerzos y cohesionarlos bajo una sola causa de cara a la elección presidencial. Para González Urrutia, el Frente Amplio es una organización que evidencia la forma en que distintos sectores de la sociedad pueden ponerse de acuerdo por un objetivo superior a pesar de ser disímiles en sus visiones. Entre los presentes estuvieron el dirigente de Primero Justicia, Juan Pablo Guanipa, y el sociólogo Ángel Oropesa. Y en el impulso de Lara leemos que Roberto Enríquez, líder del partido COPEI, ha manifestado su convicción de que Venezuela está lista para un cambio de liderazgo con Edmundo González Urrutia a la cabeza para ser el presidente del gran reencuentro de los venezolanos. Cita textual. Según Enríquez, el pueblo está cansado de la administración actual de Nicolás Maduro y las recientes primarias del 22 de octubre ha servido como un punto de inflexión, con María Corina Machado emergiendo como una figura clave en la unificación de la oposición y la persistencia en la vía electoral. Edmundo González, quien ha decidido postularse para la presidencia, es visto por muchos como el candidato ideal para encabezar un gobierno orientado al cambio, dijo el dirigente de COPEI. Enríquez destacó que el diálogo constante con figuras políticas de diversos espectros, incluyendo aquellos en el poder, es necesario para darle marco a la convivencia que debe la clase política al país. 6:24 minutos de la mañana. Vamos con otros candidatos. En este caso, Enrique Márquez sostuvo desde Zulia que de ganar la elección se enfocará en descentralizar al país. Lo tiene el Nacional. Mi gobierno será el gobierno de la descentralización. Desde el Zulia le hablo al país y le digo que llegó la hora de la descentralización. Como presidente de Venezuela, entregaré a estados y municipios la totalidad de las competencias que les corresponden. Eso en el Nacional. En tal cual leemos que Benjamín Rauseo, también candidato independiente a la elección presidencial, envió a los otros 9 aspirantes, incluyendo a Nicolás Maduro, un proyecto de acuerdo para lograr en el país un cambio en paz. El documento consta de 10 puntos que aseguran no contienen dogmatismo. En una nota de prensa se explicó que el texto puede resumir en 2 grandes líneas: una campaña electoral de propuestas y respeto, donde todos se comprometan a respetar el resultado de la elección presidencial, y la otra en iniciativas concretas. En contrapunto, presidente Nicolás Maduro y candidato a la reelección afirmó este lunes que la transición que está en marcha en Venezuela es hacia el socialismo, al considerar que el país todavía no es socialista. Y citan acá en contrapunto: estamos en un proceso de transición. En Venezuela hay una transición. Claro que hay una transición, pero la transición de Venezuela es al socialismo. Un socialismo con valores bolivarianos, cristianos y con valores democráticos. Hasta allí la cita, lo dijo en su programa Con Maduro Más. Construir una sociedad con los principios de igualdad, de paz, de solidaridad, con los principios de desarrollo compartido. Tarda tiempo, cuesta, dijo Nicolás Maduro a través de su programa. Bueno, hay países que se manifiestan también en este recorrido. Por ejemplo, Argentina. El gobierno de Argentina intensificará la presión sobre Venezuela para que otorgue salvoconductos a 6 dirigentes de la oposición refugiados en su embajada en Caracas y garantizar su salida segura del país. La información la publicó Reuters y la tiene tal cual. Estos asesores, colaboradores de la líder opositora María Corina Machado, están en peligro físico tras incumplirse las promesas de Nicolás Maduro de permitirles abandonar el país antes de las elecciones presidenciales de julio. Lo dijo un funcionario de la Cancillería argentina a esta agencia de noticias, repito, a Reuters. Ante esta situación, el gobierno de Javier Milei expresó su preocupación por la integridad física de estos asesores y exigió a Venezuela que se respete la Convención sobre Asilo Diplomático.
Y en Analítica leemos que el grupo de exmandatarios que forman la Iniciativa Democrática de España y las Américas, IDEA, lamentó este lunes el irrespeto por parte de Nicolás Maduro al asilo diplomático para colaboradores de María Corina Machado y Edmundo González Urrutia. Según publicó EFE, el grupo lamentó la persecución a miembros del brazo derecho de campaña de Maduro, sujetos a asilo diplomático en la representación de la República Argentina en Caracas, sin que reciban los salvoconductos respectivos que han de ser otorgados con carácter de urgencia. 6:27. Hagamos un alto acá en la lectura de nuestras informaciones. Vamos a colocar algo de música. Al regreso estaremos abordando todo el tema económico, hablaremos de salud, hablaremos de educación. Como les decía, tendremos a Wanda Cedeño de Voto Joven. Hoy finaliza el proceso de impugnación del registro electoral preliminar. Comencemos con esto. Adam Ant y el tema Wonderful. Suenan éxitos. Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila.
Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías. Son las 6:34 minutos de la mañana. Gracias por acompañarnos en la señal de éxitos. Permítame compartir algunos mensajes publicitarios antes de retomar nuestros titulares y en este caso hablar de ECA, Empire Keyway. Es la ensambladora de motos más grande de Venezuela y la segunda de Latinoamérica. Desde hace más de 20 años están en el país ofreciendo incuestionable calidad, confianza, durabilidad, garantía. Tiene además el respaldo de su stock de repuestos originales y los cauchos de mayor agarre del mercado. Visita empirekeyway.com y revisa su catálogo de modelos. Son tantos y tan versátiles que con seguridad vas a encontrar una solución ajustada a las necesidades de tu negocio. ECA, Empire Keyway, la moto que mueve a Venezuela. Y hablemos de Donsen. Cuando construimos o remodelamos, ¿qué buscamos? Los mejores materiales, ¿cierto? Donsen es líder en tuberías y conexiones de polifusión en Venezuela y ofrece suministros para agua caliente y fría en viviendas, hoteles, hospitales, instalaciones para piscinas, para la industria y muchísimo más. Donsen brinda productos de fácil instalación, mayor resistencia, además de piezas y conexiones únicas. Verde puede ser cualquiera, la verdad. Pero Donsen es una sola. Que no te metan gato por liebre. Ahora presentan también nuevas líneas, la Firetech y la amarilla. Es Donsen. Visita @DonsenPPR y donsenvenezuela.com. Y yo comienzo hoy temprano con ese crunch que es el de la wafer de Renata. Toda Venezuela sabe que la wafer es de Renata, la más rica, crujiente, con 4 capas de relleno y deliciosos sabores: vainilla, fresa, limón y chocolate. Disfruta y comparte el crunch de Renata. Indiscutiblemente la wafer, lo sabemos, es de Renata. Y la felicidad incluye a la wafer de Renata. Síguelos en @productosrenata. Y cierro hablándoles de Farmatodo. Están comprometidos con tu bienestar. Recuerda que tienen para ti su cesta de bienestar. En ella vas a encontrar medicamentos a menos del equivalente a $1 para cuidar de tu salud y de la de tu familia. Acércate al área de farmacia o adquiérelas a través de la aplicación o de la web. Farmatodo. ¡Qué bienestar contigo! Lecturas informativas. Con Román Losinski. Revisemos la economía a través de nuestros titulares. Mundo UR nos tiene que el presidente de la Cámara de Comercio Electrónico, Richard Ujueta, aseguró que el sector ha tenido un crecimiento exponencial en los 2 últimos años. Este año pasado cerramos con el 150%, una cifra importantísima de crecimiento del sector. Este primer trimestre de este 2024 crecimos el 20%. Encontramos también en Mundo UR que la presidenta de la Cámara de Comercio y Turismo de la Vela de Coro, Yoselis López, recordó que el comercio con Curazao involucra muchos estados, Anzoátegui también, Yaracuy, además de Falcón. En esta negociación, están involucrados muchos estados de Venezuela porque frutas, verduras y hortalizas nosotros producimos acá, pero la cantidad que demanda la isla es bastante. Entonces se involucran otros estados como por ejemplo el Tigre, Yaracuy. Aquí revisemos la economía vinculada a la educación. Bajos salarios y éxodo masivo han reducido la plantilla de docentes en Carabobo. Representantes del gremio advierten que el panorama se complicará porque no se está formando una generación de relevo. Nuestra corresponsal Ruth Laverde con los detalles. Señaló que la situación actual impacta en el desarrollo académico de las futuras generaciones. Rubén Darío Pérez, asesor legal de la Federación Venezolana de Maestros. Nosotros lamentamos que en Carabobo se haya dado un éxodo importante de docentes activos que han sido preparados aquí en Venezuela, han sido preparados en las mejores universidades y que hoy día están siendo aprovechados por otros países que no invirtieron nada en ese trabajador. Aseguró que hay docentes realizando otros oficios para llevar el sustento a sus hogares, que se dieron a la fuga producto del proceso socioeconómico y político-social que está afectando a todos los venezolanos, amas de casa, trabajadores, o profesionales, en fin, todos estamos afectados por esta grave crisis. Hizo un llamado a las autoridades en materia de educación a aplicar políticas que transformen el funcionamiento de las instituciones educativas del país. Y ahora la economía vinculada a la salud. La presidenta del Colegio de Enfermeros de Distrito Capital, Ana Rosario Contreras, advirtió la deserción laboral de enfermeros en los hospitales del país.
Lamentablemente, más del 70% de profesionales de enfermería en Venezuela se han ido. ¿Y se han ido por qué? Y tiene una razón. No es que perdimos la vocación, es que simplemente estamos laborando en entornos altamente peligrosos, condiciones de trabajo indecentes y, por supuesto, algo que es muy importante para cualquier ser humano, que es el salario. El salario de una enfermera hoy es insuficiente, a pesar de que el 1 de mayo, 2 años más, donde el Ejecutivo Nacional, que diría el señor Nicolás Maduro, pues no ha habido aumento salarial, y eso tenemos que decirlo. Contreras exigió un aumento salarial justo y atender las carencias que viven los centros de salud. Hablando de salud, 6:39 de la mañana, Crónica 1 nos tiene que familiares de pacientes que son atendidos en centros de salud de Caracas se ven obligados a cubrir con sus propios recursos los costos de tratamientos y materiales esenciales que se necesitan para realizar la atención médica ante la gran escasez y crisis de los servicios que prestan los hospitales en la capital. Al respecto, los pacientes afirman que cuando ingresan al centro de salud les suministran una lista con insumos y materiales que deben conseguir, así como los estudios y exámenes que deben hacerse en establecimientos privados ante la falta de reactivos en los laboratorios de los hospitales. Toda esta situación agrava la condición de salud de los pacientes, quienes necesitan ser atendidos y deben esperar mientras consiguen los insumos que les requieren, sobre lo cual muchas veces no cuentan con los recursos suficientes y además casi siempre son ubicados en listas de espera de semanas y hasta meses para poder ser atendidos. Repito, la nota está en detalle en Crónica 1. Y confirmado nos tiene que, de acuerdo con información difundida por la organización Monitor Salud, en Venezuela 45,83% de los centros de salud se encuentran sin servicio de ambulancias, mientras que el resto opera pero con unidades deterioradas. Al respecto, sobre la causa de la falta de este servicio, en 79,2% de los casos se debe a que las unidades se encuentran inoperativas por falta de repuestos o combustible. Asimismo, desde la organización afirman que la crisis en centros de salud pública se profundiza con la escasez de personal médico, aunado a que el transporte de emergencia es una completa odisea para los pacientes y para sus familiares. Y en Noticiero Digital leemos que el Hospital Binacional de Paraguaypoa, en Zulia, quedó completamente sin electricidad luego de producirse un nuevo apagón en esa localidad. Esta situación afectó a una gran cantidad de pacientes hospitalizados, quienes tuvieron que ser remitidos al CDI más cercano. Ante esta problemática, pacientes y sus familiares afirman que prefieren acudir a centros de salud en la ciudad fronteriza de Maicao, en Colombia, debido a que los apagones son constantes y siempre afectan los centros de salud en esa localidad. 6:41 de la mañana. Cambiamos de tema. Mundo UR nos tiene que la policía española localizó e identificó en Madrid a los 2 hermanos venezolanos buscados por presunto acoso sexual, Rebeca y Francisco García, días después de que la Fiscalía de Venezuela informase que había solicitado su extradición. Fuentes policiales informaron este lunes a EFE que las autoridades venezolanas aún no tramitaron la orden de detención, por lo que no fueron arrestados. Un ciudadano llamó en la tarde de la hora local a la policía alertando que había visto a los 2 hermanos, cuyo rostro circuló por redes sociales después de que varias víctimas denunciaron los hechos. En un supermercado les vieron en la capital de España, en Madrid. Una patrulla de la policía que acudió al lugar les solicitó su documentación y, al no poder identificarse, fueron trasladados a dependencias policiales donde corroboraron que se trataba de ambos. Esa nota en Mundo UR. Ahora, en contrapunto, leemos que Tarek William Saab, titular del Ministerio Público venezolano, aseguró que la instancia sí emitió una alerta roja y orden de aprehensión de Interpol contra los hermanos Rebeca y Francisco García, acusados de delitos de acoso y hostigamiento a mujeres y niños. En tal sentido, solicitó a las autoridades españolas que entreguen a los hermanos García, quienes habrían sido detenidos este lunes por la policía en ese país y puestos en libertad luego. El Ministerio Público, ante la presunta detención de esos hermanos en España, solicita que los mismos sean entregados a Venezuela para ser procesados de acuerdo a la ley. Esto lo escribió Tarek William Saab a través de la red social X. Bueno, y en más de sucesos, 6:42, Mundo UR nos tiene que una aeronave hallada en el estado Guárico, en una zona clandestina, fue inhabilitada por parte de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Jorge González con la información. De acuerdo con información del comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional, Domingo Hernández Lares, una aeronave fue hallada el pasado 10 de mayo en el Parque Nacional Aguaro-Guariquito, ubicado en el municipio Juan José Rondón del estado Guárico. El comandante explicó a través de la red social X que la avioneta se encontraba oculta en una zona boscosa cerca de una pista clandestina. Igualmente detalló que la aeronave había violado la soberanía nacional, así como también las normativas aeronáuticas civiles y militares. La aeronave fue identificada por las autoridades como tipo Piper PA34200T CNK2 con una matrícula PRRP. El comandante Hernández también detalló que durante una inspección se localizaron rastros de interés criminalístico que vinculan al vehículo aéreo con el narcotráfico. Además de esta avioneta, otras 2 aeronaves encontradas en el mismo Parque Nacional también fueron inutilizadas.
El Nacional nos tiene que las autoridades incautaron un total de 18.599,7 kilos de drogas de enero al 12 de mayo de este año, la gran mayoría en regiones fronterizas con Colombia, 18% menos con respecto al mismo periodo de 2023, lo dijo este lunes AF, la Superintendencia Nacional Antidrogas. Y en Mundo UR leemos que en horas de la tarde de este lunes fue sofocado un incendio de estructura en un local comercial del municipio Valencia, sector Santa Rosa, en el estado Carabobo. El viceministro para Gestión de Riesgo y Protección Civil, Carlos Pérez Zampueda, informó que las llamas fueron controladas y realizaron labores de refrescamiento. 2 personas fueron afectadas, una por quemaduras de segundo grado y la otra por inhalación de humo, atendidas y trasladadas a centros asistenciales y se investigan las causas, fue lo que escribió en X. Y hablando de incendio, el diario 2001 nos tiene que funcionarios policiales cerraron el paso vehicular en la avenida Boyacá, en la Cota 1000, este lunes 13 de mayo, ayer, debido a un incendio en el Parque Nacional Guaraíra Repano, en el Ávila, cerca de la calzada, sentido centro-oeste, a la altura del sistema teleférico. Esta no es la primera vez que la facha del Ávila, se incendia. El mes pasado hubo al menos 2 incendios debido a altas temperaturas en la ciudad de Caracas. Más de 100 funcionarios de bomberos forestales y la Brigada de Control de Emergencia Industrial de Corpoelec combatieron el incendio forestal en el sector Tacoa de Mari Pérez, en el Parque Nacional, repito, Guaraíra Repano, es decir, el Ávila. 6:44 minutos de la mañana, y en Táchira sigue reduciéndose el paso por la carretera que conduce a la frontera en el sector del Páramo. Los trabajos de recuperación aún no pueden ser llevados a cabo y nuestra corresponsal, nuestra compañera Yoiri Sosa, tiene el reporte. Persiste la falla geológica que conduce a la frontera entre el estado Táchira y el departamento norte de Santander por la vía principal de Capacho, específicamente en el sector Los Cacaos, donde en este momento y con cada lluvia se va desprendiendo la carretera. Gobernador Freddy Bernal. Los problemas de Táchira, la mayor parte se resuelven en Caracas y por eso cada semana aprovecho a hablar con los ministros, a explicarle el impacto de las primeras lluvias. Ahorita hay una comisión técnica de Caracas estudiando la obra de Los Cacaos, que es una obra muy compleja. Calculamos que habrá que hacer pilotes de 25 metros de profundidad, que es donde está la roca madre, porque el resto del terreno es un terreno muy inestable sobre el cual no se puede hacer ninguna obra. ¿Qué pasará con los habitantes de la zona? ¿Sus casas están en riesgo? Se está evaluando. Protección Civil determinará si esas casas hay que desalojarlas o si están estables. La primera autoridad regional indica que solo hace falta el resultado del estudio y la aprobación del presupuesto para iniciar los trabajos en esta vital arteria vial. Cierro con el tema migratorio. Runrunes tiene que la cifra de venezolanos que migran a México subió 324% en lo que va de año y ya representa 1 de cada 4 migrantes irregulares en ese país. La unidad de policía migratoria del gobierno de México reportó 89.718 venezolanos en situación migratoria irregular de enero a marzo de 2024, más de 4 veces lo reportado en el mismo lapso del año anterior. Con ello, Venezuela es el principal país de origen de los migrantes irregulares en México, donde representa 24,94% de los 359.697 detectados en el primer trimestre del año, cuando hubo una subida general de casi 200%. La información, el detalle en Runrunes. 6:46 minutos de la mañana. Antes de dar la bienvenida a Wanda Cedeño, de Voto Joven, por la finalización del proceso de impugnaciones del registro electoral preliminar, compartimos estos mensajes publicitarios, en este caso de Zoom. Con el servicio casillero internacional Zoom, recibe tus compras desde Estados Unidos de forma confiable, segura y con uno de los mejores precios del mercado. Suscríbete gratis en casilleros.zoom.red y descubre todo lo que puedes realizar en este portal. Regístrate gratis y descubre más. Zoom, cerca de ti. Y calles limpias son sinónimo de progreso. Por eso en Fosbuca trabajan las 24 horas, los 365 días del año, para que podamos disfrutar al máximo de nuestra ciudad. A veces en las calles, a veces en las aceras, pero siempre a tu lado para brindarte su mejor servicio. Fosbuca no solo es lo que se llevan, sino lo que dejan. Y hablemos también de Simple TV. Mantente activo. Gana fabulosos premios con Simple TV. Por cada recarga de 100 bolívares que le hagas a tu plan, estarás recibiendo un ticket para participar en el sorteo de 1,000 premios y un carro 0 kilómetro. Recarga y gana televisores, laptops, teléfonos, paquetes premium, decodificadores y más, incluyendo el carro. Tienes desde el 22 de abril hasta el 20 de julio para participar. Recarga y gana. Es así de simple. Y cierro hablándoles de Café Amanecer. Están convencidos de que queda camino por recorrer. Y bueno, parte del trayecto lo hacen junto a sus trabajadores como una gran familia. Por eso, Café Amanecer es tan bueno como su gente, es tan bueno como Venezuela. @Café Amanecer _. Acompáñenos a transitar por el mundo. Román Losinski. Éxitos.
Son las 6:48 de la mañana. Hasta hoy martes 14 de mayo, como hemos dicho, los venezolanos podemos hacer impugnaciones y reclamos al registro electoral preliminar para o de cara a la elección presidencial del 28 de julio. Y vamos a aclarar algunas dudas. Lo hacemos con Wanda Cedeño, abogada, coordinadora nacional de Voto Joven. Wanda, muy buen día, ¿cómo estás? Hola Román, buenos días, muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los radioescuchas. Wanda, siendo hoy el último día de la posibilidad de hacer impugnaciones y reclamos al registro, ¿qué debo hacer? Y en caso de tener que impugnar algo, ¿cuál es el procedimiento? A ver, cuéntanos. Bueno, primero hay que aclarar que justamente este lapso de solicitud demanda tanto de los ciudadanos como de las organizaciones con fines políticos acción. En el caso de los ciudadanos, si, por ejemplo, los datos no están cargados de la manera en la que deberían luego de que actualizaron sus datos, o si la inscripción no aparece reflejada, deben entrar a la página web del CNE, descargar la planilla solicitud de incorporación ante el registro electoral, llenar la planilla, la verdad está bastante sencillo, les piden sus datos y enviar luego esa planilla al correo electrónico que aquí se indica. Pueden por igual llevar esta planilla a la sede más cercana a la Oficina Regional Electoral, recordando que estas sedes se encuentran en las capitales de los estados únicamente. En el caso de las impugnaciones, es una acción que le corresponde pues, a las iniciativas con fines políticos, a los ciudadanos organizados de manera colectiva, pues para de alguna forma clarificar ciertas inconsistencias dentro del registro, por ejemplo, para casos de venezolanos que puedan no tener habilitada la opción de participación política, y aparezcan en el registro electoral. Fíjate, acabo de entrar a la página del CNE. Lo primero que aparece es esta carta, este documento en el que el presidente del CNE rechaza esta decisión de la Unión Europea. Pero bueno, luego de revisar esa decisión del presidente del CNE y del cuerpo completo, efectivamente encuentro dos recuadros. Uno que dice registro electoral y otro que dice consulta registro electoral preliminar. En el primero aparecen los datos de siempre donde he votado y en el segundo agrega registro electoral preliminar al 16 de abril de 2024. Si yo allí reviso y no aparecen los datos correctamente, si no aparezco siquiera inscrito o si no se cambió, entonces debe proceder este reclamo hasta el día de hoy. Así es, hasta el día de hoy. Sin embargo, por ley, este lapso debería durar 15 días y la publicación del registro electoral preliminar no se dio en su totalidad sino hasta el 2 de abril, por lo cual el Consejo Nacional Electoral debería tramitar una extensión de este lapso. Sin embargo, hasta ahora el Consejo Nacional Electoral pues, no ha dado ningún tipo de acción que pues debe asumir que pasará esto, por lo cual igual el llamado deja que, siendo hoy el último día hasta ahora, se revisen sus datos, revisen los datos de sus familiares, de conocidos, y en caso de que no aparezcan de manera correcta, puedan solicitar la incorporación como es debido. Es Wanda Cedeño de Voto Joven. ¿Y esto aplica para venezolanos electores en Venezuela y fuera de Venezuela? Así es, para ambos, tanto en Venezuela como en el exterior, entendiendo además los retos diferenciados que tuvieron los venezolanos en el exterior y que pues fueron quizás los grandes excluidos de esta jornada especial de inscripción y actualización de datos. Wanda, una vez hecha la impugnación o el reclamo, ¿cuándo tendría respuesta y por qué vía se me notifica? Una vez hecha la solicitud, no tendrían noticias del Consejo Nacional Electoral a menos que el Consejo Nacional Electoral necesite más información para pues, revisar la solicitud de incorporación o rectificación de datos. El 1 de junio se tiene prevista la publicación del registro electoral definitivo. En esa fecha, igual por la página web del CNE, deberían estar chequeando sus datos para confirmar que aparezcan de la manera en que deberían, tal como tramitaron el reclamo. ¿Y si para esa fecha no veo reflejado el cambio, qué hago? Esta pregunta es buenísima, justamente con el anexo de la solicitud, bien enviada por correo electrónico o presentada de manera presencial ante la Oficina Regional Electoral, pueden acudir a la Oficina Regional Electoral y solicitar, pues, conversar con los funcionarios para saber qué ocurrió con ese reclamo. ¿Qué es lo que han registrado ustedes hasta el día de hoy de este periodo de impugnaciones o de reclamos que reciben? Bueno, lo primero que hay que señalar que no solo abarca este proceso de impugnación, sino pues por igual la jornada electoral en sí misma es la falta de información oficial por parte del Consejo Nacional Electoral. Aun cuando dentro de los 5 hitos más importantes del cronograma
se presentaba una campaña comunicacional de más de 100 días para promover justamente todos los hitos relativos al proceso. Hasta la fecha, el Consejo Nacional Electoral no ha promovido nada relativo al proceso electoral ni a sus hitos, por lo cual, pues la información que se encuentra ha sido quizás la difundida por las organizaciones no gubernamentales, ciudadanos organizados o incluso partidos políticos. Esto es gravísimo, pues porque deja básicamente a la población sin el derecho fundamental de mantenerse informados sobre algo tan importante como este proceso electoral. Luego, pues entendiendo que es un proceso de solicitud personalísimo y que depende en gran medida de que las personas efectivamente se revisen ante el registro electoral preliminar, pues lo que nos hemos topado es básicamente un esfuerzo ciudadano enorme para recordarle a las personas que deben revisarse. Y aprovecho igual el espacio para recordarlo, siendo hoy hasta ahora el último día, pues es necesario que se revisen ante el registro electoral preliminar, chequen que sus datos sean correctos y no esperen hasta el día de la elección para anotar algún tipo de inconsistencia. Y hablando, Wandy, para terminar, de información sobre los miembros de mesa, ¿sabes? ¿Tienen idea, tienen conocimiento de cuándo comienzan las capacitaciones ya de cara al 28? Sí, el Consejo Nacional Electoral va a iniciar estas capacitaciones de manera virtual. Okay. Entendemos que ya están contactando a quienes fueron seleccionados como miembros de mesa y no presentaron ningún tipo de objeción. Va a ser una capacitación virtual, como ha sido en los últimos años, y luego deberán solicitar las credenciales ante las oficinas regionales electorales más cercanas. Bien. Wanda, muchísimas gracias por tu tiempo esta mañana, muy gentil. Muchas gracias a ustedes por la invitación y pues recordando igual que hay que mantener la calma. Luego de este proceso, pues nos toca esperar hasta el 1 de junio para que se publique el registro electoral definitivo, pero la idea es que justamente podamos difundir la información y que esto facilite el conocimiento que tengamos sobre el proceso electoral. Y muchas gracias. Gracias por eso. Eso, igualmente. Gracias por eso, Wanda. Wanda Cedeño es abogada y es coordinadora nacional de Voto Joven. 6:55 minutos de la mañana. Voy a cerrar nuestra pauta publicitaria, la que corresponde a esta hora, hablándoles de Morrison Tax Team, que es tu firma contable con más de 40 años de experiencia. Sedes en Caracas y Miami. En Venezuela, contabilidad, impuestos, auditoría. En Estados Unidos, lo mismo. Taxes, número ITIN y todos los reportes para que estés al día con tu LLC. Ahora lo puedes hacer desde acá. Trabajan desde hace décadas con empresas de tradición, sólidas, serias. Morrison Tax Team es la vía para registrar tu LLC desde Venezuela sin necesidad de viajar, con la seriedad que amerita un trámite así, con unas tarifas muy competitivas. Ve a su oficina, conócelos y establece tu LLC. @Morrison Tax Team para estar solvente y tranquilo. ¿Y Osole qué nos trae? Osole Baby, las más deliciosas compotas elaboradas con pulpa de las mejores frutas, ricas en vitaminas y con el sabor que encanta a los bebés, tan deliciosas que no dejan nada. Busca las compotas Osole Baby en nuevos sabores innovadores, manzana con avena, la de manzana con pera y con fresa y unos muy venezolanos, mango y banana o cambur. Esa fue la que se comía Román Ignacio. Síguelos en redes como @Osole Baby. Comienza su historia con las compotas Osole Baby. Comienza su historia con los sabores de la vida. Y hablemos también de Grupo Leti Gripe. La gripe es algo que nos afecta a todos en algún momento del año. Qué importante es contar con un antigripal que sea efectivo, que te permita retomar tus actividades cuanto antes. Alivet te brinda la concentración exacta de los principios activos que necesitas contra los síntomas del resfriado común y en diferentes presentaciones adaptadas especialmente para ti, para tu familia. Para cada uno hay un Alivet y Alivet es de Grupo Leti. En Grupo Leti nuestro compromiso es mayor. Estamos hablando de mayo. Mayo es el mes de las madres y es tiempo de consentir a quienes nos han dado todo. Y la mejor manera de hacerlo es regalar a mamá el descanso que merece con un colchón Beauty Rest de Simmons. Solo Beauty Rest le va a dar el sueño reparador para que mamá despierte feliz, llena de energía. Beauty Rest de Simmons es el mejor regalo para mamá, para toda la familia también. Simmons, dormir mejor gracias a la ciencia. Y cierro hablándoles de Gama, que cumple 55 años y tú ganas. Participa por una 4Runner SR5 2024 0 kilómetro y 54 bonificaciones de $200 en la tarjeta Gama Club. Por cada compra equivalente a $50 que incluyan 3 productos patrocinantes, recibes tu cupón. Lo depositas en el buzón y listo. Ahora si eres cliente Gama Club, recibes un cupón adicional, válido hasta el 31 de mayo. Conoce más en @SomosGamaB. Promoción autorizada por la SUNDE. Es Gama. Sin ti, no hay nosotros.
6:58 minutos de la mañana, todo un clásico. Simon and Garfunkel, es decir, Paul y Art con Mrs. Robinson. Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila.
Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas, Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila.